Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Nubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy jueves 9 de octubre del año 2025. Mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Donald Trump podría ir a Oriente Medio si negociaciones entre Hamas e Israel van bien. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría viajar este domingo a Egipto si las negociaciones entre Hamas e Israel para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van bien. Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, y ya veremos, pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien, declaró el mandatario en un evento en la Casa Blanca. Delegaciones de Hamas e Israel se encuentran desde el lunes en Egipto, donde negocian con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses los detalles del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin al genocidio en Gaza. Donald Trump podría ir a Oriente Medio si negociaciones entre Hamas e Israel avanzan. Un migrante fallece y 7 salen heridos tras ser abandonados en un desagüe en Texas. Un migrante falleció y otros 7 resultaron heridos en El Paso, Texas, después de haber sido abandonados por traficantes de personas en un desagüe durante una tormenta. Así lo informó el jefe de la patrulla fronteriza del área, Walter Slohan, a medios locales la noche del martes. Aún se desconoce la identidad o nacionalidad de las víctimas. La persona fallecida fue encontrada sin signos vitales por las autoridades y otras 4 ya fueron trasladadas a un hospital cercano, según informaron fuentes oficiales. Un migrante fallece y 7 salen heridos tras ser abandonados en un desagüe en Texas. Plan Independencia 200, Venezuela despliega militares ante el asedio de Estados Unidos. Venezuela activó en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al Caribe, el Plan Independencia 200, anunciado en septiembre pasado en medio de tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas próximas a la nación sudamericana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó un acto en La Guaira junto al gobernador de este estado, José Alejandro Terán, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI en esta región, el almirante Gregorio Briceño, y a un grupo de uniformados y milicianos para dar comienzo al ejercicio de despliegue en estas regiones. Plan Independencia 200, Venezuela despliega militares ante el asedio de Estados Unidos. Hamas anuncia intercambio de listas de rehenes y presos con Israel ante un posible acuerdo. El grupo islamista Hamas anunció un intercambio con Israel del listado de rehenes y presos que serían liberados en caso de que las partes alcancen un nuevo acuerdo de alto al fuego en medio de los contactos indirectos en Egipto en relación con la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz del brazo político Hamas, Teher Nanu, indicó que se intercambió el listado de prisioneros que serían intercambiados en línea con los criterios y cifras acordados, antes de resaltar que las negociaciones continúan en la ciudad de Sharm el-Sheikh en la participación de todas las partes y mediadores.
Hamas anuncia intercambio de listas de rehenes y presos con Israel ante un posible acuerdo. Israel asalta los 9 barcos de la flotilla de la Libertad en aguas internacionales. Los 9 barcos de la flotilla de la Libertad, Trusan, Medved, que navegaban hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, fueron interceptados el día de ayer miércoles en aguas internacionales por la armada de ese país y sus alrededores. De 140 participantes fueron detenidos, confirmó la campaña rumbo a Gaza a las 7:45. El resto de los veleros de Trusan Medved y el barco Conciencia fueron asaltados también en aguas internacionales a una distancia aproximada de 110 millas náuticas de la costa de Gaza, detalló la organización sobre el abordaje que comenzó sobre las 2:38 am. Israel asalta los 9 barcos de la flotilla de la Libertad en aguas internacionales que iban rumbo a Gaza. La AFIP denuncia 2 años de asesinatos de periodistas a manos de Israel en Gaza. La Federación Internacional de Periodistas denunció 2 años de asesinatos de periodistas a manos de las fuerzas de Israel en el marco de la ofensiva. Para los que nos están viendo en vivo, se fue la luz. Estamos esperando que se restablezca, reinicie el transmisor y podamos continuar con las noticias. Voy a volver a repetir esta noticia. La AFIP denuncia 2 años de asesinatos de periodistas a manos de Israel en Gaza. La Federación Internacional de Periodistas denunció 2 años de asesinatos de periodistas a manos de las fuerzas de Israel en el marco de la ofensiva puesta en marcha en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ha asesinado a más de 67,000 personas. La organización que ha cifrado en 223 los periodistas y trabajadores de medios de comunicación palestinos que han muerto en Gaza, ha denunciado el periodo más mortífero de la historia del periodismo y ha acusado a Israel de controlar la narrativa en el enclave desde que comenzó la ofensiva. La FIP denuncia 2 años de asesinatos de periodistas a manos de Israel en Gaza. Donald Trump dice que Estados Unidos tiene conflicto, pero también amor por Canadá. El presidente Donald Trump afirmó que hay amor mutuo, pero conflicto natural entre Estados Unidos y Canadá. Mientras se reunían con el primer ministro Mark Carney el martes en la oficina Oval. La segunda visita de Carney a Estados Unidos se produce en un momento en que una de las alianzas más duraderas y amistosas del mundo se ha visto fracturada por la guerra comercial de Trump y las amenazas de anexión. Entre los temas a discutir están el comercio y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, llamado TEMEC, que es crucial para la economía de Canadá y está programado para una revisión el próximo año. Donald Trump dice que Estados Unidos tiene conflicto, pero también amor por Canadá. Ya son las 7:16. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Denuncian presencia de la Guardia Nacional en el Senado. La senadora priista Claudia Anaya Mota
denunció la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el Senado. Durante la sesión del día de ayer miércoles, Anaya expresó: desde el Estado hemos sido invadidos por las Fuerzas Armadas dentro de este recinto legislativo, violando nuestra independencia como poder de la Unión. Denuncian presencia de Guardia Nacional en el Senado. Alcalde de Uruapan pide al gobierno federal armamento de guerra para la policía municipal. El alcalde morenista de Uruapan, Carlos Manso, ex morenista, ahora independiente, Carlos Manso Rodríguez, solicitó al secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal armamento militar especializado como las ametralladoras Minimi para que sean utilizadas por la Policía Municipal de esta localidad con el fin, dijo, de igualar la capacidad de fuego utilizado por el crimen organizado que asola esta región. Las ametralladoras FN Minimi, de origen belga y fabricada por la compañía FN Herstal, son armas utilizadas en diferentes conflictos armados alrededor del mundo, incluyendo las fuerzas militares de la OTAN, y que se oferta en el mercado como un fusil de asalto ligero, automático y de alta precisión, con la capacidad de alcanzar 700 a 1000 disparos por minuto. Alcalde de Uruapan pide al gobierno federal armamento de guerra para la policía municipal. Está solicitando el FN Minimi. Precaución: lluvias intensas con puntuales torrenciales azotarán este jueves a estas entidades. Al menos 7 entidades sentirán el embate de lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 mililitros, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El organismo de la Comisión Nacional del Agua detalló los estados en los que se prevén desde chubascos hasta precipitaciones fuertes con descargas eléctricas y granizo este 9 de octubre. Para la madrugada de hoy jueves, la tormenta tropical Priscila ya se desplaza lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur. Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, chubascos en Sinaloa y Nayarit y lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Asimismo, se prevén vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California Sur, Centro Sur, y oleajes de 5 a 6 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Precaución: lluvias intensas con puntuales torrenciales azotarán este jueves a varias entidades de México. Vacuna para recién nacidos contra tuberculosis ya está disponible tras 3 meses de desabasto. Después de más de 3 meses de desabasto, la Secretaría de Salud Federal informó que ya fue liberada la vacuna BCG para los recién nacidos, que protege contra las formas graves de tuberculosis y que estará disponible para su aplicación en un plazo estimado de 15 días. El anuncio de la dependencia que dirige David Kersesnovich se da 10 semanas después de que el pasado 30 de julio reconoció que había escasez de esta vacuna en el país. Ese día, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, dijo que máximo en 4 semanas se volvería a surtir. Vacuna para recién nacidos contra tuberculosis ya está disponible tras 3 meses de desabasto. Sheinbaum presenta el Plan México ante empresarios del Foro Económico Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan México
a integrantes del Foro Económico Mundial en Palacio Nacional y les expuso el optimismo del gobierno de México en su relación con sus socios comerciales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, según un comunicado de la Presidencia de la República. En el encuentro, con la asistencia de empresarios de 17 países, les externó que el Plan México tiene el objetivo de fortalecer el mercado interno y el salario, así como la inversión pública y privada, aumentar la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional, reduciendo las importaciones con países con los que no se tiene tratado comercial. Sheinbaum presenta el Plan México ante empresarios del Foro Económico Mundial. Balean a vendedor en plena transmisión en vivo en Guanajuato. Un hombre identificado como Nico, vendedor de helados, fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook desde la comunidad de Ururie, municipio de Salvatierra. Durante el ataque, la víctima alcanzó a pronunciar la frase "te amo, ya no me mataron, ya me mataron, cuida a mis niños", antes de perder la conexión. El hombre transmitía en su página Helados Nico y mostraba el deterioro de la carretera que conecta a Uriure con la salida hacia Morelia. En el video denunciaba la falta de mantenimiento y el riesgo que representaban los baches para los habitantes. Aproximadamente al minuto 21 de la grabación se observa a dos hombres en motocicleta pasar frente a él. Uno de ellos disparó en varias ocasiones mientras el otro continuó circulando. Balean a vendedor en plena transmisión en vivo en Guanajuato. Cinco feminicidios en Morelos en los primeros días de octubre encienden la alerta entre feministas. En la primera semana de octubre, Morelos registró 5 feminicidios, situación que encendió las alertas entre colectivas feministas. Estas mismas organizaciones reportan que en lo que va de esta administración se han documentado 105 feminicidios y urgieron a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a reforzar esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia. De acuerdo con información corroborada por esta periodista con personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, estos asesinatos son investigados por la Fiscalía Especializada para Investigación y Persecución de Delito de Feminicidio, aplicando el protocolo de actuación con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia. 5 feminicidios en Morelos en los primeros días de octubre encienden la alerta entre feministas. Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Quien se corrompa enfrentará todo el peso de la ley, dice Horacio Duarte. El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, aseguró que en la entidad la austeridad no es negociable, mucho menos la honestidad, que más allá de ser excepción se convierte en regla, y quien se corrompa va a enfrentar todo el peso de la ley en el gobierno mexiquense. Durante su primer mensaje en la comparecencia ante el Pleno Legislativo, el encargado de la política interna aseguró que han dado pasos concretos en el combate a la corrupción, con investigaciones con más de 1,200 auditorías, 20,000 denuncias y 3,000 sanciones administrativas a servidores públicos que faltaron a sus obligaciones y facultades. Quien se corrompa enfrentará todo el peso de la ley, dice Horacio Duarte.
Habrá reducción en gastos operacionales del Poder Judicial del Estado de México, dice Macedo García. El presidente magistrado del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, explicó de cara a la finalización del proyecto de presupuesto de este órgano para el 2026, los salarios de sus pares no se pueden disminuir porque tienen una garantía constitucional, pero que sí están considerando bajar algunos costos en materia de los gastos operativos, gastos que en ocasiones son exorbitantes. Mejor recursarlos a contratar más personal, hacer una reingeniería del aparato administrativo, dijo en entrevista tras la finalización del segundo informe de actividades de la presidencia 2023-2025 del Tribunal Electoral del Estado de México. Habrá reducción en gastos operacionales del Poder Judicial del Estado de México, dice Macedo García. Homicidios dolosos reducen 43% en septiembre del 2025. El delito de homicidio doloso se redujo en un 43% entre septiembre del 2024 y septiembre del 2025. Así se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto como resultado de la estrategia de seguridad que se implementa en el Estado de México y en la que participa tanto la Federación como los gobiernos locales, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Homicidios dolosos se reducen 43% en el Estado de México en septiembre de 2025. Casos de dengue en el Estado de México bajan 92% durante la actual temporada de lluvias. Durante la actual temporada de lluvias, en la que suele registrarse una mayor prevalencia de casos de dengue, principalmente en zona sur de la entidad, la Secretaría de Salud reporta una disminución del 92% en comparación con el mismo periodo del 2024. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Macarena Montoya Olvera. La también directora general del Instituto de Salud del Estado de México informó que durante la actual temporada se han intensificado las tareas preventivas a fin de evitar la propagación del mosquito transmisor, principalmente de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, y con ello frenar los casos de dengue. Casos de dengue en el Estado de México bajaron 92% durante la actual temporada de lluvias. Rescatan a mujer y a niña privadas de la libertad en el Estado de México. Camioneros las habría amarrado. Una mujer de 20 años de edad y una infante fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México luego de que un trailero las privara de la libertad en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. De acuerdo con información consultada con la autoridad, fue un reporte realizado al 911 el que movilizó a las unidades de la Fuerza de Apoyo y Reacción FARC. Se informó que el reporte señaló que un hombre estaba amarrado al asiento de un tráiler contra su voluntad a una mujer que lleva a una menor de edad, por lo que comenzó un operativo de búsqueda sobre la carretera panamericana Acambay, Atlacomulco. Rescatan a una mujer y niña privadas de la libertad en el Estado de México. Camionero las habría amarrado. Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas.
Gilberto Mora y Xolos romperán el mercado. Barcelona sigue a la estrella de la Liga MX. Solo Xolos ya tiene interesados por Gilberto Mora. Si bien muchos reportes señalan que el club de la frontera ya prepara su venta, la realidad es que Mora no saldrá de la institución hasta que cumpla la mayoría de edad. Esto como normativa de la FIFA, entre rumores de un valor mínimo de 20 millones de dólares, de la negativa para ser vendido por clubes de la Liga MX y demás. Ahora César Luis Merlo apunta que Barcelona está interesado en la joya del fútbol mexicano. Gilberto Mora y Xolos romperán el mercado. Barcelona sigue a la estrella de la Liga MX. Carrizo encamina el triunfo argentino y enfrentará a México en el Mundial Sub-20. En uno de los partidos correspondientes a los octavos de final del Mundial Sub-20 en el Estadio Nacional, Argentina goleó 4-0 a Nigeria para conseguir su pase a la siguiente ronda de este certamen juvenil. Argentina Sub-20 terminó como líder del grupo D de manera invicta y perfecta al conseguir 9 puntos y anotó 8 goles y solamente permitió 2 anotaciones, lo que la convierte en una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial Sub-20 Chile 2025. Y es que la mayoría de los futbolistas argentinos ya tienen un gran recorrido por primera división, lo que la convierte en una sólida selección. Con esto Argentina consigue su cuarta victoria en 4 partidos en este Mundial Sub-20 y ahora enfrentará a México en los cuartos de final de este torneo mundialista. Carrizo encamina al triunfo argentino y enfrentará a México en el Mundial Sub-20. Nelson de Osa arranca una sonrisa a Manuel Pellegrini en el Betis. Nelson de Osa ha sido la principal novedad en el regreso al trabajo de la primera plantilla del Betis después de los 2 días de descanso concedidos por Manuel Pellegrini a sus futbolistas tras la victoria por 1-2 en el RCDE Stadium. El colombiano, superados por fin los problemas de tobillo que arrastraba desde su llegada al club en el verano, se ha reincorporado a la dinámica del equipo con la vista puesta en el partido frente al Villarreal del sábado 18 de octubre, a la vuelta del parón de selecciones. El exjugador de los Rayados aún no puede demostrar en el Betis la valía futbolística que atesora en el juego, ya que solo estuvo en acción 73 minutos, repartidos en 2 partidos desde que arribó al equipo verde y blanco. Nelson de Osa arranca una sonrisa a Manuel Pellegrini en el Betis. Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista multimillonario. Cristiano Ronaldo no deja de quemar registros en el campo y en los despachos. A sus 40 años, el portugués renovó su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, lo que lo coloca dentro del prestigioso equipo de los atletas más ricos del planeta. Tras más de 2 décadas de prolífica carrera profesional, militando en los principales clubes europeos, Real Madrid, Manchester United, Juventus, el capitán de la selección portuguesa ha apilado un palmarés deslumbrante, además de lucrativos contratos de patrocinio con marcas como Nike, Binance, Tag Heuer, Bolify y Louis Vuitton. Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista millonario del mundo. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores, luego grupos patrocinadores. Y en un rato más estaremos de regreso con nuestro programa de Crónica de Rancho Guarachando la Noticia. Tenemos tema preparado, pero también
les tenemos una noticia súper interesante para los lubianenses, para el sur del Estado de México, porque para todo el Estado de México, porque vamos a tener la visita de la directora del Cebeta 180, la maestra Mariana Muñoz Reséndiz. Una directora que la verdad, desde el anonimato y con mucho trabajo, ha repuntado al Cebeta 180 de Lubianos, pero no nada más en lo cortito, sino que después de 25 años, escúchenlo bien, después de 25 años, que para el Cebeta 180 no se le daba una jornada cultural artística, en donde compiten 12 cebetas del Estado de México, después de 25 años vendrá a Lubianos. Este 23 y 24 de octubre se llevará a cabo en nuestro municipio, aquí en Lubianos, esta jornada cultural artística, en donde tendremos la visita de más de 700 alumnos de cebetas del Estado de México. Eso es muy gratificante. Qué bueno, felicidades para el Cebeta, felicidades por la maestra Mariana, por su excelente trabajo que ha realizado, tanto para llevar un control muy acertado dentro de la institución, también externa hacia afuera, ese control, ese liderazgo, y logró que para Lubianos venga el 21 con jornada cultural artística. Es la 21 y se viene a Lubianos. Vamos a tener la visita de 12 municipios del Estado de México, de 12 cebetas del Estado de México, pero bueno, qué mejor que ella que estará aquí con nosotros en un ratito más para que nos platique la magnitud de este evento. No solamente es en beneficio del Cebeta, sino para Lubianos. Vamos a tener durante 2 días aquí por las calles, en el centro de Lubianos, en las diferentes plazas, en el campo de fútbol, la presencia de más de 700 alumnos de diferentes municipios del Estado de México. Qué importante jornada cultural artística aquí, donde alumnos en diferentes ramas artístico-culturales estarán compitiendo desde nuestro municipio. Es verdaderamente grandioso eso. En un ratito más estaremos hablando de eso. ¿Sale? No le cambien. Nos vamos con música. Y para todos los que nos siguen en vivo a través de la Calentana Nubimex Radio, redes sociales, muchas gracias. Ayúdenos a compartir.